Lo que puso Rusia de rodillas no fueron solo los misiles. El verdadero golpe vino de donde nadie miraba. Cada punto, desde Moscú hasta Crimea, desde el Mediterráneo hasta el Caspio, se convirtió en un campo de batalla. En el cielo, el escudo aéreo del Kremlin fue vulnerado. En tierra, las arterias de hierro del imperio fueron cercenadas. Hoy, los trenes en Siberia no se mueven. La munición de Corea del Norte no llega al frente. El Kremlin se había reído de las restricciones de Occidente. La adquisición de nuestros inodoros costará, Pero la maquinaria de guerra más grande del mundo está siendo detenida por una simple pieza metálica de $10 fabricada en Occidente. Bienvenidos al apocalipsis logístico de Rusia. Rusia es más un ejército ferroviario que un ejército de tierra. Su doctrina logística se basa en el principio de transportar tanques y municiones a lo largo de miles de kilómetros por ferrocarril. Sin embargo, lo que vemos ahora es una daga técnica que atraviesa el corazón de esta doctrina. El nombre de la crisis aparece en informes militares y documentos industriales filtrados con un término muy específico: rodamiento de rodillos cónicos tipo casete. Este término técnico puede sonarle complicado, pero su impacto en el terreno es devastador. El orgullo y la alegría de la modernización de Putin, los innovadores vagones con una carga por eje de 25 toneladas, no pueden operar con los viejos rodamientos de estilo soviético lubricados con aceite. Estos vagones están diseñados para transportar tanques, vehículos blindados pesados y carbón, y constituyen el 40% de la flota. Aquí es donde empieza el problema. Los fabricantes de estos componentes críticos, la sueca SKF y las estadounidenses Timken y Amsted Rail, se retiraron por completo del mercado ruso inmediatamente después de la guerra. Con la tecnología occidental fuera de juego, la logística rusa quedó bloqueada. La solución de Moscú a esta crisis fue, como era de esperar, mirar hacia el este. Se pidió a los fabricantes chinos y a la industria nacional que cubrieran este vacío. Sin embargo, la ciencia metalúrgica no puede doblegarse ante las órdenes políticas. Los rodamientos de fabricación occidental se producen utilizando tecnología de acero desgasificado al vacío. Esto significa que no quedan burbujas de aire microscópicas en el metal y que el acero tiene una densidad tremenda. Este estándar de calidad no pudo alcanzarse en las copias de ingeniería inversa procedentes de China. El resultado fue un desastre conocido en ingeniería como desprendimiento por fatiga. Estos rodamientos de baja calidad bajo las ruedas de un tren que transportaba un tanque pesado comenzaron a romperse, desprendiendo trozos de sus superficies bajo la carga y el calor excesivos. Un rodamiento original de SKF no requería mantenimiento durante 800 km. Sin embargo, las copias locales se desintegran a los 80 km. Esto no es un simple fallo, sino una destrucción sistemática. Cuando los rodamientos se sobrecalientan, los detectores de cajas calientes situados a lo largo de la vía detectan este calor y detienen automáticamente el tren. Un solo tren inmovilizado a 30 grados en medio de Siberia detiene a los 50 trenes que esperan detrás en la cadena logística. A esto se le llama trombosis en logística. Sin embargo, el problema al que se enfrentan los ferrocarriles rusos no es solo con las ruedas. Hay un trastorno fatal del ritmo en los motores de la locomotora. Las principales locomotoras de carga de Rusia, especialmente los modernos gigantes diésel de la serie 2T25km, dependían por completo de Occidente para sus componentes críticos. Los sistemas de gestión del motor y los inyectores de combustible de alta presión funcionaban con tecnologías de las alemanas Bosch y Siemens. Con las restricciones, el suministro de piezas de repuesto originales se redujo a cero. El ZD recurrió a uno de los métodos más desesperados de la historia para combatir esta escasez de piezas: la canibalización. Este método consiste en desmantelar vagones operativos en buen estado e instalar las piezas obtenidas en otros vagones para mantener el sistema en funcionamiento. Los informes actuales para 2025 revelan la magnitud de esta destrucción con estadísticas alarmantes. Aproximadamente 50.000 unidades del activo más estratégico de Rusia, la innovadora flota de vagones, que representa una porción masiva de entre el 15% y el 20% de la capacidad total, está siendo canibalizada para otros vagones. Sin embargo, esta solución temporal desencadena un desastre técnico masivo. El fenómeno conocido en terminología de ingeniería como fatiga del metal es el eslabón más mortífero de este ciclo. Esto se debe a que desmontar un sistema de rodamientos o de ejes que ha recorrido miles de kilómetros y cuya integridad estructural se ha visto comprometida para montarlo en otro vagón reduce la capacidad de carga y la durabilidad de esa pieza a un nivel impredecible. Los datos de OSINT y los análisis técnicos muestran claramente que el uso de estas piezas canibalizadas aumenta en un 300% el riesgo de descarrilamiento y accidentes catastróficos.
Imagine esa pequeña pieza de metal desgastada agrietándose en la rueda de un tren que transporta tanques 90 de 60 toneladas o munición explosiva en el frío glacial de Siberia. En ese momento, no es solo un accidente de tren, la línea logística hacia el frente se convierte en un desastre que la paralizará durante semanas. Estos problemas también afectan directamente a la capacidad de carga de RZD. Según informes filtrados de RZD y análisis de la industria, el 93% de la disminución actual de la carga en Rusia es directamente atribuible a la escasez de locomotoras. Esta decadencia interna del sistema va acompañada de ataques asimétricos desde el exterior dirigidos a su sistema nervioso. La inteligencia ucraniana y las células partisanas dentro de Rusia no están tratando de descarrilar trenes masivos. Han elegido un objetivo mucho más barato e inteligente: los gabinetes de relés. Estas cajas de metal grises situadas junto a las vías son los cerebros electrónicos de la señalización, los cambios de vía y el flujo de tráfico. Cuando un partisano abre una de estas cajas con una palanca y $5 de gasolina y le prende fuego, todos los semáforos de ese bloque ferroviario cambian automáticamente al modo prueba de fallos. Según datos verificados por la agencia de noticias AP, se han producido más de 145 actos de sabotaje e incendios provocados de este tipo en toda Rusia y en la frontera europea. Cuando estos gabinetes se queman, el sistema se queda ciego. Los trenes deben detenerse. El paso solo es posible en modo manual a través de comandos de radio a paso de tortuga, a 10 km por hora. La logística militar, que debería fluir a 80 km por hora, de repente se detiene por completo. Detrás se forma una fila de cientos de trenes. Sin disparar una sola bala, los partisanos lograron reducir la velocidad de suministro del ejército ruso en un 80% con solo un encendedor. La quiebra técnica se convierte inevitablemente en un infarto económico y sistémico. Ferrocarriles Rusos no es solo una empresa de transporte, es la columna vertebral del Estado ruso. Esta columna vertebral está siendo aplastada actualmente bajo el peso de un colapso financiero. La pérdida neta de RZD durante los primeros 9 meses de 2025 y su recorte del 40% en los programas de inversión revelan la magnitud de la crisis. El gigante, al quedarse sin dinero, realizó enormes aumentos de hasta el 20% en las tarifas de flete para mantenerse a flote. Este aumento fue el golpe final para la economía rusa, que ya luchaba contra la inflación. El costo de transportar carbón, grano o acero desde Siberia a Moscú ha aumentado tanto que los productores locales han comenzado a declararse en quiebra. Esta crisis económica ha traído consigo un drástico colapso de los recursos humanos. RZD está experimentando la mayor crisis de personal de su historia. Maquinistas cualificados, técnicos de mantenimiento e ingenieros de señalización están renunciando en masa a RZD. La razón es sencilla. El Kremlin ha elevado los salarios en el sector de fabricación de armas a niveles astronómicos para aumentar la producción. ¿Por qué un trabajador ferroviario repararía las vías en un frío glacial cuando puede encontrar un trabajo en la fábrica de tanques de Uralvagonsavod con el triple de salario? Para detener este éxodo, el RZD ha comenzado a llamar a la fuerza a ingenieros jubilados para que vuelvan a trabajar y a reducir los estándares de personal. Pero aquí hay un problema fatal. Tecnología. El tren que operaba un maquinista jubilado hace 30 años era una máquina soviética con controles analógicos e indicadores sencillos. Hoy en día, las locomotoras modernas de RZD son computadoras manejadas por pantallas digitales, software complejo y sistemas de frenado automático. Es imposible que un trabajador de 70 años maneje este sistema digitalizado y que sus reflejos se adapten a él. Esta situación no solo ralentiza los trenes, sino que también hace que el riesgo de accidentes y errores sistémicos aumente exponencialmente. El efecto dominó se extiende desde la economía civil directamente a la línea del frente, hasta el casco del soldado. La crisis de combustible, que comenzó con el bombardeo de las refinerías, combinada con el colapso de los ferrocarriles, creó un completo círculo vicioso logístico. En circunstancias normales, el déficit de una refinería atacada se cubriría con combustible traído en tren desde otra región. Pero ahora mismo, los ferrocarriles están bloqueados. Los vagones cisterna de combustible esperan detrás de esas locomotoras averiadas atrapadas en medio de Siberia. Los tanques en el frente se están quedando sin combustible porque las arterias que los alimentan están bloqueadas. El comandante ruso en Donbass puede pensar que la falta de municiones se debe a la escasez de producción, pero la realidad es mucho más dolorosa. Esa munición fue producida y cargada en vagones, pero la locomotora que arrastraría esos vagones se ha convertido en un montón de chatarra a miles de kilómetros de distancia, esperando piezas. El transporte de mercancías por ferrocarril de Rusia ha caído a su nivel más bajo en 15 años debido a estos cuellos de botella.
Este dato no es solo una estadística, es la prueba de que una maquinaria de guerra se ha detenido. Con la crisis de deuda de las empresas estatales rusas alcanzando su punto máximo en 2025, la incapacidad de receta para pagar a sus proveedores ha secado incluso el mercado negro de repuestos. Cuando el flujo de efectivo se detiene, las ruedas dejan de girar. Y ahora mismo en Rusia, ese enorme cinturón logístico que va de la industria a las líneas del frente se ha detenido por completo. La famosa estrategia del Kremlin de giro hacia el este, diseñada para evadir las sanciones occidentales, ahora agoniza bajo los escombros de sus propios ferrocarriles. El plan B geopolítico de Putin siempre fue depender de esas enormes arterias de acero, los ferrocarriles Baikal-Amur y Transiberiano, para transportar el apoyo económico y militar de China y Corea del Norte. Sin embargo, estas líneas están experimentando actualmente el mayor efecto de estrangulamiento y cuello de botella de la historia. La audaz operación llevada a cabo por el Servicio de Inteligencia de Ucrania, el SBU-PA, en el túnel de Severomoisky, en el corazón de Siberia, no solo voló un túnel de hormigón, sino la única puerta de entrada de Rusia a Asia. Para comprender la profundidad del jaque mate estratégico, se deben examinar 3 puntos. El túnel de Severomoisky es el único punto de tránsito de Rusia. Esta estructura de 15 kilómetros es el nodo más crítico y sensible de la línea BM. Al atacar este punto, el SBU atrapó los suministros militares y los envíos de combustible de Rusia en un cuello de botella a miles de kilómetros de distancia. Esto significa que el ejército ruso está detenido no solo en el frente, sino también en su punto de partida logístico. El sabotaje en el famoso Puente del Diablo, la ruta alternativa que Rusia intentó usar después de que el túnel quedara fuera de servicio, paralizó por completo la línea. Esta es la prueba de que el eslabón más débil de la doctrina ferroviaria rusa, es decir, la arquitectura no redundante de vía única, ha colapsado. Los trenes ya no se mueven, solo se están acumulando. Esta es la razón principal por la que millones de proyectiles de artillería de Corea del Norte no pueden llegar al frente. Kim Jong-un puede que esté suministrando municiones, pero Rusia ya no tiene la capacidad de transportar estas municiones a lo largo de 9.000 kilómetros. Los trenes están parados durante semanas en ferrocarriles de vía única debido a cabinas de señalización incendiadas y locomotoras averiadas. En la ciencia de la logística, esto se llama cuello de botella, y Rusia es ahora víctima de su propia geografía. Esas vastas distancias vistas como profundidad estratégica al comienzo de la guerra ahora se han convertido en una pesadilla logística. Esta situación marca el colapso de la doctrina del Kremlin de contar, durante décadas, con una fuente inagotable de mano de obra y municiones. La doctrina militar rusa se basa en abrumar al enemigo bombeando continuamente nuevos recursos al frente, sin importar las pérdidas. Sin embargo, cuando el ducto que bombea estos recursos estalla, la abundancia de recursos se vuelve irrelevante. Los tanques que se pudren en los almacenes de Siberia o las balas fabricadas en las fábricas tienen cero valor estratégico a menos que lleguen a las líneas del frente. Más importante aún, este colapso pone fin a la pretensión de Rusia de ser el puente euroasiático. China ha archivado sus planes de enviar mercancías a Europa a través de Rusia, porque nadie quiere que sus mercancías se quemen, sean robadas o queden varadas indefinidamente en Siberia. El sueño de Putin de colocar a Rusia en el centro del comercio mundial se ha desvanecido en el humo de un armario de relés en llamas. Esto es un suicidio económico, no solo para la guerra de hoy, sino también para la próxima década de Rusia. Moscú es ahora una ruta logística poco confiable, frágil y técnicamente en bancarrota. Y ni la victoria militar ni la prosperidad económica pueden ser transportadas por esta ruta. La esencia del asunto es esta. El poder de un imperio no se mide por el número de misiles que tiene, sino por las ruedas de los trenes que transportan esos misiles. Y oye, esas ruedas no están girando en Rusia. Una crisis de rodamientos de $10 ha paralizado un ejército valorado en miles de millones de dólares. Esas pequeñas chispas que incendiaron los armarios de relés han reducido a cenizas los planes estratégicos del Kremlin. Cuando se cortan las venas de hierro, no importa cuán grande sea el cuerpo, la muerte es inevitable. El corazón logístico de Rusia está fallando, y esta arritmia anuncia un colapso absoluto en las líneas del frente. Entonces, ¿qué opinas sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para mantenerte informado sobre los últimos análisis exclusivos de PP Global, suscríbete y recuerda activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.